Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video donde estaremos viendo la igualdad de triángulos. Acompáñame. ¿Sabías que en geometría dos triángulos pueden ser iguales sin necesidad de comprobar sus 6 elementos? Parece magia, ¿verdad? Hoy vamos a descubrir los secretos detrás de la igualdad de triángulos y cómo identificarlos usando criterios simples y poderosos. Comencemos por lo básico. Dos triángulos son iguales si tienen sus 3 lados y sus 3 ángulos respectivamente iguales. Pero ¿es necesario demostrar que cada lado y cada ángulo es respectivamente igual a un lado o un ángulo del otro triángulo? La respuesta es sorprendente. No siempre. Hay métodos abreviados que nos permiten determinar la igualdad sin tantos pasos. Existen criterios que nos ayudan a identificar si dos triángulos son iguales sin revisar cada elemento. Estos son lado, 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 que nos dice que si dos triángulos tienen sus 3 lados respectivamente iguales, entonces estos triángulos son iguales. Está además el criterio lado, ángulo, lado, que nos plantea que dos triángulos son iguales si tienen 2 lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales, y el criterio ángulo, lado, ángulo, que nos dice que dos triángulos son iguales si tienen un lado y los ángulos adyacentes a él respectivamente iguales. Veamos a continuación algunos ejemplos que nos van a permitir profundizar en la demostración de igualdad entre triángulos. Este primer ejercicio, la figura muestra una circunferencia de centro O. Los puntos A, E y F pertenecen a la circunferencia. ADEO es un cuadrado y AF es igual a EF. Demuestra que el triángulo AOF es igual al triángulo EOF. Nos están indicando de forma directa que tenemos que demostrar la igualdad entre los triángulos AOF y EOF. No tenemos que forzar la aplicación de un criterio en específico. Nosotros comenzamos a demostrar los elementos que podemos demostrar que son iguales y después, cuando ya tengamos suficientes elementos para plantear un criterio, entonces lo planteamos. De lo contrario, seguimos demostrando, no hay que forzar un criterio específico. En este caso, siempre comenzaremos planteando que en los triángulos AOF y EOF, sean las letras que sean en el ejercicio, se cumple y ya estamos indicando que vamos a demostrar la igualdad entre estos triángulos. El primer elemento es percatarse de que AF y EF, en este caso señalados en rojo, son iguales porque nos lo dicen en los datos del ejercicio. Además, OF es un lado común. ¿Qué quiere decir que es un lado común? Que forma parte de los dos triángulos al mismo tiempo, desde su inicio hasta el punto final del segmento. Además, AO y EO son iguales por ser lados de un cuadrado. Recuerden que los cuadrados tienen todos sus lados iguales. Y con estos 3 elementos ya podemos decir que los triángulos son iguales por tener sus 3 lados respectivamente iguales. Aquí es vital expresar textualmente lo que plantea el criterio de igualdad de triángulo lado, ángulo, lado. En el caso del ejercicio 2 nos dan un rectángulo donde los ángulos AEB y el ángulo DEC son iguales y E es un punto de AD. Nos piden probar que AD es igual a 2 veces AE. Pero ¿qué significa realmente que AD sea 2 veces AE? Si realizamos un simple trabajo, podremos saber entonces que AE es la mitad de AD, lo que significa que el punto E será entonces punto medio de AD. Por lo tanto, si lográramos demostrar que el segmento AE es igual al segmento ED, entonces ya pudiéramos demostrar que se cumple esta relación que nos piden demostrar. Entonces lo que debemos hacer es demostrar la igualdad entre los triángulos AEB y DEC. Comenzamos planteando que el ángulo AEB y el ángulo DEC son iguales por datos, o sea, nos lo dicen textualmente en la orden del ejercicio. AB y DC son lados opuestos de un rectángulo. Recuerden que los lados opuestos de un rectángulo son iguales. El ángulo EAB y el ángulo EDC son ángulos interiores de un rectángulo, los cuales son rectos por propiedades del rectángulo. Y EBA es igual al ángulo SD por terceros ángulos. Recuerden que si dos triángulos tienen un par de ángulos respectivamente iguales, entonces los terceros ángulos también serán iguales. De hecho, los invito a que le asignen valores a los ángulos y lo demuestren. Ya con estos elementos es suficiente porque podemos plantear el criterio ALA, o sea, ángulo, lado, ángulo, el cual dice que dos
triángulos son iguales si tienen un lado y los ángulos adyacentes a él respectivamente iguales. De esta forma ya tenemos todo listo para plantear los lados homólogos. ¿Qué son los lados homólogos? Son los lados que son respectivamente iguales en ambos triángulos. En este caso, el lado AE es igual al lado ED, el lado AB es igual al lado DC y el lado BE es igual al lado EC. Luego, como el lado AE es igual al lado ED, entonces podemos afirmar que AD es 2 veces AE, que es lo que nos pedían demostrar en la orden del ejercicio. Veamos un tercer ejercicio. En la figura nos dan un trapecio de bases AD y DC, no nos especifican qué tipo de trapecio es, además nos dicen que el lado AE es igual al lado FB, que el ángulo GFB es igual al ángulo GEA y que S es igual a FD. Nos piden probar que el trapecio ABCD es isósceles, es un trapecio isósceles. Para que sea un trapecio isósceles, tiene que tener un par de lados paralelos que ya nos los dan, que serían las bases. Tiene además que demostrarse que AD es igual a BC, o sea, los lados no base tienen que ser iguales. Y además los ángulos bases, en este caso de AB, debe ser igual al ángulo ABC o el ángulo CDA debe ser igual al ángulo BCD. Yo les propongo demostrar la igualdad entre los triángulos ADF y BEC. DF, comenzando el proceso, DF es igual a S por datos. GEA es igual al ángulo GFB por datos también. Y en el caso del ángulo GFE, observen que es igual al ángulo GEF por ser adyacente a ángulos iguales. Si tenemos dos ángulos que son iguales, entonces los ángulos que sean adyacentes a ellos también serán iguales. AE es igual a FB porque nos lo plantean en los datos del ejercicio y EF es un segmento común. ¿Para qué nos sirve esto? Podemos realizar la suma de segmentos y demostrar que AF es igual a EB. O sea, son segmentos que combinados nos dan estos lados y si los sumamos podemos obtener que los lados son iguales. Y de esta forma ya, por tanto, triángulo ADF es igual a triángulo BEC por tener dos lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales. En este caso el criterio LAL. Como no nos pedían demostrar directamente la igualdad, sencillamente era un recurso para demostrar lo que nos estaban preguntando, planteamos los lados homólogos. En este caso AD es igual a BC, DF es igual a EC y AF es igual a EB. Y ya de aquí podemos obtener entonces que el lado AD es igual al lado BC por ser lados homólogos en triángulos iguales. También se puede demostrar los ángulos homólogos, dentro de los cuales tenemos que DAF es igual al ángulo CBE, que ADF es igual al ángulo BCE y que el DFA es igual al CE. Y por ahí pudiéramos demostrar también que el ángulo DAF es igual al ángulo CBE. Y de esta forma ya este trapecio sería isósceles. En el caso del ejercicio 4, nos dan una circunferencia donde hay un par de rectas que son paralelas. AC es igual a BD y DB es tangente a la circunferencia en el punto B. Nos pide demostrar que el triángulo OBC es equilátero. Para que un triángulo sea equilátero, tiene que tener sus tres lados iguales o sus tres ángulos iguales. ¿Qué hay que hacer? Demostrar que el triángulo ABC es igual al triángulo BOD y luego establecer las relaciones para probar que el triángulo OBC es equilátero. Para demostrar esta igualdad, comenzamos planteando que en los triángulos ABC y BOD se cumple que, primeramente, AC es igual a BD por datos. El ángulo ACB es igual a 90 grados por estar inscrito sobre el diámetro de una circunferencia. El ángulo OBD es igual a 90 grados también por ser DB tangente a la circunferencia en el punto B. Recordar que la recta tangente a la circunferencia en ese punto de tangencia forma un ángulo recto con el radio o con el diámetro que caiga en ese punto de tangencia. De esta forma podemos plantear entonces que los dos ángulos de 90 grados son iguales por transitividad, o sea, por tener el mismo valor. El ángulo CBA y el ángulo BOD son alternos entre las paralelas. Observen que las rectas paralelas CB y OD, que nos dicen en los datos del ejercicio que son paralelas,
Entonces, entre estas dos rectas paralelas y la secante OB se forma la Z, que es la letra que suele identificar los ángulos alternos, y de esta forma ya podemos observar que son alternos internos y por lo tanto serían iguales. Y el ángulo CAP es igual al ángulo BDO por ser terceros ángulos. Como mismo expliqué en uno de los ejemplos anteriores, si dos triángulos tienen un par de ángulos respectivamente iguales, los ángulos restantes son iguales por terceros ángulos. Y con estos elementos es suficiente para plantear que los triángulos ABC y BOD son iguales por tener un lado y los ángulos adyacentes respectivamente iguales. Si extraemos los lados homólogos, podemos ver entonces que BC es igual a OB, que AC es igual a BD y que AB es igual a OD. BC es igual a OB por ser lados homólogos, triángulos iguales, ya tenemos dos lados que son iguales. OB también es igual a OC porque son radios de la misma circunferencia. Por lo tanto, los tres lados serían iguales por transitividad y finalmente podemos plantear que el triángulo OBC es equilátero por tener sus tres lados iguales. Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya sido de agrado este video. Si no has visto los videos anteriores sobre geometría que tenemos, te invito a verlos. Suscríbete al canal, deja tu like, deja tu comentario, pregunta dudas y dime qué quieres que te explique en los próximos videos. Y si quieres, podemos dedicarles entonces el próximo video a la semejanza de triángulos. Nos vemos.